Bienvenidos a una historia más de Ecos del Jardín. Hoy presentamos Curarte también fue amarte. Espero que lo disfrutéis y si os gusta, por favor, dadle a like, suscribíos y compartidlo con alguna amistad. Preparen los auriculares y sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 1. El cristal que se quiebra. La luz del hospital entró en tiras rectas por la ventana. El mundo parecía hecho de claridades escritas en papel de agua. Luz despertó a medias, un latido que no encontraba nombre, un rumor metálico a su alrededor, olores a desinfectante y a sábanas. Abrió los ojos con esfuerzo y la realidad le vino como una pantalla rota. En su regazo alguien había dejado unos papeles, letras negras, firma y un sello seco. La palabra divorcio encabezaba la hoja como una sentencia sin tiempo. Un nombre, Ramón, una fecha, la rúbrica que parecía una sombra que la separaba de lo que había sido su vida. No comprendió al principio. La habitación giró y los objetos se llenaron de extrañeza. Era la primera vez que veía su propio cuerpo desde fuera, atrapado en vendas, con una mueca de dolor adormecido. Intentó hablar, pero la voz le vino quebrada. Intentó mover las piernas y el mundo se le vino encima. Su memoria regresó en fragmentos. Un día de lluvia, un coche que no obedecía, la oscuridad tan densa que parecía un silencio, un golpe, y después, nada. Y ahora, cuando despertaba, ese pedazo de papel le decía que no había alguien al otro lado dispuesto a sostenerla. El abandono dolió con el agudo de una hoja. No había llanto inmediato, había una incredulidad que se volvía caldo, amarga, que llenaba la garganta. La enfermera explicó con voz impersonal que había llegado en estado grave, que las fracturas eran complejas, que la recuperación sería larga. Mencionó la palabra rehabilitación con el mismo tono médico que anuncia un diagnóstico, y al nombrar al marido, la enfermera hizo una pausa. Nadie la acompañó a esas horas, nadie reclamó su mano ni su nombre con cariño. En aquel hospital, rodeada de tubos y fantasmas de voz tenue, Luz descubrió las dos palabras más duras juntas: soledad y traición. Alguien que había dicho «para siempre» había firmado la separación cuando el «para siempre» quedó reducido a un problema práctico. Ramón, el hombre que había sido su compañero, había decidido borrarla de su vida como quien tapa una mancha de vino en una alfombra cara. Esa noche, la quietud fue un océano que la empujó a la orilla del dolor. Llanto tardío, desesperado, que mojaba la almohada y dejaba preguntas que nadie podía contestar. ¿Cómo era posible que hubiera gente que olvidara el alma de otra cuando ésta se volvía frágil? ¿Qué valor tenían las promesas cuando la dificultad cambió de bando? Mientras la ciudad seguía su curso afuera, Luz entendió que su mundo se había fraccionado. Ahora debía recomponerlo pieza a pieza, con manos que quizá no fueran las de antes. Y supo, con la fatiga antigua de quien ha perdido la brújula, que el primer paso sería aprender a sostenerse a sí misma. Capítulo 2. El trabajo de volver. Cuando le hablaron de rehabilitación, Luz pensó en músculos y en ejercicios, pensó en días repetidos y en la monotonía de la disciplina. No esperaba que la parte esencial fuera aprender a confiar de nuevo, en su cuerpo, en la gente, en la posibilidad de existir sin depender del dictado de una declaración legal. Iban a ser meses. El pasillo del centro de rehabilitación olía a jabón y a esfuerzo. Allí conoció a Iván. No era un héroe de película ni un santo de novela, era un hombre que existía en el lugar donde el dolor se encuentra con la técnica. Tenía manos amplias y ojos hechos para mirar sin urgencia. Hablaba en voz baja, en frases que no sonaban a mandatos. Enseñaba a Luz a respirar con el vientre, a doblar la rodilla, a dejar que el músculo recordara lo que la memoria había olvidado. Los primeros movimientos fueron humillantes. Un intento, un desliz, la inevitabilidad de volver a caer. Pero Iván no se fue. Volvía cada día con el mismo cuaderno de anotaciones, con ejercicios que parecían absurdos en su simplicidad. Levantar una toalla, empujar con el pie, sostener la mirada 5 segundos más. Y un silencio que acompañaba más que las palabras. El vínculo entre paciente y terapeuta nació sin drama, de la constancia, de la paciencia, de la forma en que alguien te mira y no se asusta de tus derrotas. Cuando Luz entraba al gimnasio del hospital, su cuerpo dolía. Cuando se marchaba, le dolía menos el alma. En la noche, en la cama, recordaba las manos de Iván, la certeza de que acompañaban con respeto, que no adelantaban promesas imposibles, que acogían el paso pequeño como un triunfo.
Con el tiempo, el porcentaje de movimiento aumentó. Primero fue la cadera, después la rodilla, después la pierna que parecía no querer recordar su función. Un día, sin solemne anuncio, Luz se levantó de la silla de ruedas con la ayuda de un andador y caminó un tramo corto por el pasillo. La alegría fue un golpe tan vívido que el aire pareció volverse ligero por un instante. Gente que la veía aplaudió con timidez. Otros lloraron como si en ese paso quedara contenida una era. Iván aplaudió también, pero con una expresión que no cabía en el asombro técnico. Había admiración, sí, pero también algo que se iba volviendo personal. No confundían sus papeles. Él era terapeuta, ella era paciente, pero el corazón humano no respeta roles con facilidad. Se quedó asomándose a la puerta cuando el sol caía, contó chistes malos que provocaban risas que sonaban a libertad. Y fue el primero que insistió en que ella no se definiera por lo que quedó roto. El proceso de volver a caminar fue una metáfora de lo que estaba ocurriendo por dentro. Cada paso era una reconstrucción moral. El cuerpo decía sí y la vida empezaba a permitirle pedirle cosas a la realidad. Y entre ejercicios y pausas nacieron silencios compartidos que iban llenándose de confianza. La voz de Iván era un punto fijo. «Puedes», decía, y ella respondía con el empeño. «Más», decía él, y la espalda de Luz se enderezaba como un acto de voluntad. Hubo pequeñas inteligencias del cariño. Él traía cafés con leche tibia que no pedía y lo dejaba en la mesa de rehabilitación. Ella devolvía la sonrisa con una gratitud que dolía de tan grande. Pero sobre todo había complicidad, esa que no obliga, sino que libera. Capítulo 3. Cuando el amor entra por la herida. El día en que Luz caminó sin apoyo por los últimos metros del pasillo, todo pareció detenerse para permitir al mundo celebrarlo. No era solo técnica, era un regreso a sí mismas. Lo que nadie dijo en voz alta fue que algo más había cambiado entre sus encuentros con Iván. No fue una escena heroica de una novela romántica, fue más subrepticio. Miradas que se sostenían, risas que se estiraban, la mano de él tocando el antebrazo de ella para ayudarla a incorporarse, que no siempre necesitaba ayuda, y la manera en que las palabras se volvieron menos sobre terapia y más sobre las cosas que a ambos les importaban. Un libro que leía Iván, la foto de su madre en una carpeta, la receta de arroz que le recordaba a su infancia. El amor allí no estaba vestido de prisa ni de sensacionalismo secretista. Nació en la repetición, en el gesto cotidiano, en la decisión de presentarse cada día. Él acompañó a sesiones médicas, habló con especialistas cuando había dudas y se quedó hasta tarde para atrapar la caída de una emoción que hubiera podido ser vertiginosa. Ella, por su parte, descubrió el extraño regalo de volver a desear que otra persona necesitara su risa, su compañía, su cotidiano. La primera vez que se dieron la mano y la mano se quedó un segundo más de lo estrictamente necesario, ninguno exageró la escena. Se habían ganado el derecho a tocarse, pues aquel tacto había pasado por la prueba del respeto. Y cuando por fin, una tarde de otoño, el beso llegó, breve, húmedo, sin fanfarria, lo que explotó fue la certidumbre de que el amor también es cuidado. No fue un acto de lujuria, fue una declaración de que alguien había elegido quedarse cuando todo lo demás se fue. Eso no borró el juicio de la realidad. El mundo no siempre celebra los amores nacidos en hospitales. Habían reglas, límites, la voz ética que repetía profesional como un talismán. Ambos sabían que cada gesto debía medirse con responsabilidad, y sin embargo, el corazón que se había acostumbrado a la ausencia sintió el alivio en la presencia del otro. Cuando Luz recibió una carta de Ramón tratando de reanudar contacto, un intento frío de presentarse arrepentido tras ver su vida reconstruida en una noticia local, la primera reacción fue sorpresa, luego ira y finalmente indiferencia. Él había sido el que le había dado la espalda, no merecía su reconstrucción ni su gratitud. El papel de abogado que había firmado su divorcio no le asustaba, le parecía ahora una reliquia de lo que ella ya no era. Su cuerpo había vuelto a la función, su alma había recuperado la voz. Iván, que fue testigo de aquellos momentos, de la carta, de la noche de dudas, de la primera caminata fuera del hospital, se mantuvo como ancla. Le dijo cosas sencillas, que no estaba obligada a perdonar si no quería, que perdonar tal vez era más un acto propio que uno hacia otros, que la venganza no era su oficio, pero la paz sí podía serlo. El amor entre ellos no era heroico ni dramático, era tierno y firme, y en su sencillez contenía la justicia que la vida no siempre otorga.
que lo que te abandonó no es garantía de lo que vendrá, y que a veces la mano que te rescata no solo te devuelve movimiento, sino que reescribe la idea del hogar. Capítulo 4. La llamada y la elección. El día que Ramón quiso volver, lo hizo con una frialdad medida. Un teléfono, luego una citación para conversar en un café neutral. Se presentó con apariencia de quien intenta reorganizar una vida tras haber hecho la elección de marcharse. Sus excusas fueron muchas: miedo, presión, conveniencia. Ninguna sonó estera. Luz lo escuchó con el silencio sereno de quien ya no vive de la necesidad. Sus músculos recordaban el dolor de los entrenamientos, su voluntad recordaba el triunfo del movimiento. Ramón, que esperaba arrepentimiento y sumisión, encontró en la mujer frente a él algo distinto: dignidad. «No vuelvas a aparecer por mi vida para pedir lo que una vez tiraste», dijo ella con voz clara. No estoy aquí para reparar tu conciencia, ni para volver a ser lo que fui cuando te fue fácil abandonarme. Sus palabras no eran crueles, eran justas. Él se quedó sin argumentos porque la simple verdad de su abandono, cuando se pone frente al bien ganado equilibrio de otra persona, se disuelve como humo. Mientras tanto, Iván y Luz construyeron su hogar en la mesura del día a día. Compartieron cenas humildes en la cocina de ella, viajes cortos a la playa que marcaban cómo la libertad ya tenía otro sabor y conversaciones nocturnas donde se permitían hablar de futuro sin el peso del pasado. El fisioterapeuta que le había enseñado a dar pasos había aprendido también a sostener promesas que no eran protocolos, sino afectos. Ella eligió con la claridad de quien no necesita demostrar nada. No buscó la revancha ni el espectáculo de humillarlo. Simplemente dijo no. Y esa negativa fue tan poderosa que liberó a todos, a ella, a Ramón, a Iván, de una mentira. Ramón quedó en pequeña soledad, enfrentado a su propia factura emocional. Había escogido el camino fácil, y la vida le había cobrado el precio de la irrelevancia. Luz, en cambio, había ganado algo que no había valorado plenamente antes: la paz. Los meses que siguieron fueron de trabajo y de alegría tenue. El mundo no se volvió idílico. Tuvieron días de cansancio, de cuentas por pagar, de jornadas largas, pero en cada dificultad se sentía que el esfuerzo tenía sentido. Las cenas compartidas solían ahogar. Las conversaciones con los niños de Luz, ahora amigos de Iván también, sonaban a futuro posible. El amor entre Luz e Iván no nació de una necesidad temporal, sino de la elección continua: escogerse cada día tras el ejercicio y la vida real. Aprendieron a no romantizar el dolor, sino a honrarlo como un maestro que enseñó a no depender del otro como quien necesita una muleta emocional. En la mesa de la cocina hablaron de miedos, de tratamientos, de las tardes de rehabilitación que ya eran recuerdos con brillo. Un invierno, cuando la nieve fingía ser una manta blanda sobre la ciudad, Iván le propuso formalizar su buena vida de una manera íntima, no con grandes gestos públicos, sino con un acto que tuviera sentido para ambos. No fue un anillo ostentoso ni un brindis en restaurante fino. Fue una tarde en la que vistieron una casa con pequeñas luces, pusieron música que ambos amaban y se prometieron seguir eligiéndose con honestidad. El corazón de Luz ya no necesitaba la aprobación de un papel firmado por otros. Lo que necesitaba era la complicidad de quien veía cada día su esfuerzo y se quedaba. Iván se quedó, y su presencia se volvió la costura que mantuvo unidos los laterales de una vida que podía haberse roto para siempre. Epílogo. Caminar juntos. Años después, cuando la historia de Luz y su rehabilitación circulaba en voz baja entre conocidos, no como chisme, sino como ejemplo de que la vida puede recomponerse, ella paseaba por la playa con la mano de Iván en la suya. Los pasos marcaban surcos en la arena fresca, pequeñas huellas que no ocultaban cicatrices, pero sí contaban su verdad. Quien se atreve a volver a andar, descubre que la tierra también lo celebra. Ramón, mientras tanto, vivía en un costado seco de la ciudad. Aprendió, tal vez demasiado tarde, que su valor no estaba en las comodidades que buscó, sino en la lealtad que quiso evitar. No era una venganza amarga, era una consecuencia de sus propias elecciones. Algunos días pensaba en la mujer que había dejado y se preguntaba por qué la vida no le devolvía lo que buscó con prisas. Pero la vida no siempre repara la imprudencia con justicia inmediata.
Su justicia, muchas veces, es la lección que queda y la soledad que enseña. Luz, sin dramatismos de ópera, construyó una felicidad pacífica. Con Iván criaron afectos, compartieron días sencillos y celebraron la normalidad que tanto parecía un milagro tras la tormenta. Sus hijos crecieron viendo que el amor no requiere máscaros ni simulacros, que la valentía consiste en sostenerse a sí mismo y también en aceptar la compañía de quien te ayuda a ser mejor. El mensaje que quedó de su historia no fue una moraleja severa, sino una invitación. Cuando te rompen, puedes elegir reconstruirte. Cuando alguien te abandona, la vida te dará otras manos si estás dispuesto a recibirlas. Y cuando el corazón se abre al cuidado verdadero, el amor que nace no reemplaza lo perdido, lo sana. Fin. Si has llegado hasta aquí y si esta historia ha resonado en ti, por favor dale a like y suscríbete. Aquí seguimos contando historias. Gracias por estar.